Trabajé sin descanso para pagar el alquiler de mi hermana por culpa de sus problemas, mientras ella descansaba en las Islas Canarias en secreto. Solo es unas vacaciones, se rió. Un mes después vino a suplicarme ayuda. Jamás pensé que acabaría siendo ese tipo de persona con la que todos se limpian los pies. Siempre creí que si trabajabas duro, cuidabas de ti mismo y hacías lo correcto, la vida acabaría recompensándote. Creí que la familia importaba, que si hacías sacrificios por los que amas, lo valorarían. Resultó que estaba completamente equivocado. No fue algo que pasó de golpe. Si lo hubiera sido, tal vez lo habría notado. Pero cuando alguien te va quitando cosas poco a poco, casi ni lo sientes. 100 euros aquí, 200 allá. Pequeñas urgencias que, en su momento, no parecían nada. Así empezó todo con mi hermana, Lucía. Primero necesitaba ayuda con la compra. Luego, libros para la universidad. Después se le averió el coche, un viejo Seat León, y no podía ir a clase. Siempre había una excusa. Siempre una urgencia que la dejaba sin opciones. Y yo, claro, siempre ayudaba. Porque, ¿qué clase de hermano sería si no lo hiciera? Y así, casi sin darme cuenta, terminé pagando su alquiler, 1.200 euros al mes. Ella vivía en Valencia, estudiando en la universidad. Me dijo que, si no tenía un lugar donde vivir, tendría que dejar los estudios. Eso me dijo ella. Eso me dijeron mis padres. Y yo, ingenuo, les creí. ¿Por qué no lo haría? En un principio iba a ser algo temporal. Un mes, tal vez 2. Solo hasta que encontrara un trabajo mejor o solucionara su situación. Pero los meses pasaban. Perdí la cuenta de cuánto tiempo llevaba ayudándola. Tal vez no quería pensar en ello. Tal vez estaba demasiado agotado. Yo trabajaba más de 10 horas al día, 6 días a la semana, para que todos pudieran salir adelante. Tenía mis propias facturas, mis propios problemas. Mi mujer, Sofía, y yo no nadábamos precisamente en dinero. Además, ayudaba a mis padres, la salud de mi padre, Fernando, estaba en declive, y mi madre, Isabel, apenas llegaba a fin de mes. Y, aún así, por mucho que diera, Lucía siempre necesitaba más. Hasta que, una mañana, todo cambió. Pasé por casa de mis padres a tomar un café antes del trabajo. Ni siquiera lo tenía planeado. Ya estaba agotado, pensando en la jornada eterna que me esperaba, pero pasé igual. Solo una parada rápida, solo unos minutos para sentarme antes de salir de nuevo. Y fue ahí cuando lo escuché. Lucía había pasado los últimos 4 días en las Islas Canarias. Al principio pensé que había oído mal. No tenía sentido. ¿Cómo podía estar de vacaciones si apenas una semana antes me había escrito desesperada diciendo que no podía pagar el alquiler? Que estaba completamente arruinada, que no sabía qué hacer. Pero no era un error. Estaba allí. En Canarias. Mis padres lo sabían. Y lo peor, no veían ningún problema con eso. Solo son unas vacaciones, dijeron con una sonrisa. Sentí algo romperse por dentro. Lucía me había estado mintiendo durante meses. Tal vez más. Y mis padres, que sabían perfectamente lo que yo me sacrificaba, lo duro que trabajaba, me lo habían ocultado. Saqué el móvil y repasé nuestros últimos mensajes. Lucía, hey, hermanito, me da cosa pedirte esto, pero se acerca el día del pago y estoy sin Blanca. Yo, ¿cuánto necesitas? Lucía, lo de siempre, lo siento mucho. Te lo devolveré algún día. Ese mensaje lo había enviado desde una playa, probablemente con un cóctel en la mano. Apreté los dientes. Las manos me temblaban mientras dejaba el móvil sobre la mesa. No era solo el dinero. Era la traición. La desfachatez. El desprecio. Yo me estaba matando a trabajar por ellos. ¿Y para qué? Para que ella se relajara en el paraíso mientras yo me rompía el lomo para asegurarme de que tuviera un techo sobre su cabeza. Y mis padres, no solo lo permitieron. Lo escondieron. Siempre habían tratado a Lucía como la niña de oro. Desde que éramos pequeños, ella lo tenía todo. Y yo era el que debía ser responsable,
el que tenía que trabajar, sostenerlo todo, sacrificarme. Pensé que eso cambiaría al hacernos adultos. Qué ingenuo fui. No dije nada. No grité. Ni siquiera terminé el café. Me levanté y me fui. No pensaba llamarla. Ni escribirle. Solo iba a esperar. Porque tarde o temprano volvería. Y cuando lo hiciera, tendría que mirarme a la cara. No se lo dije a mis padres. Ni me atreví. Si abría la boca en ese momento, no sabía lo que iba a salir. Conduje hacia el trabajo en silencio, con las manos tan apretadas al volante que los nudillos se me pusieron blancos. Lo único que podía pensar era en el descaro. En la cara dura. Lucía jamás había pasado necesidad. Ni una sola vez en su vida. De niños, mis padres se desvivían para que ella tuviera lo mejor. Ropa nueva. Clases de baile carísimas. Viajes con amigas. A mí, en cambio, me decían que debía ser sensato. Que consiguiera trabajo apenas pudiera. Que no pidiera demasiado, porque Lucía siempre necesitaba más. Y ahora, de adultos, todo seguía igual. Yo me había dejado el alma para que ella pudiera seguir estudiando. Convencido de que si no la ayudaba yo, nadie más lo haría. Y mientras tanto, ella se reía de mí. Probablemente gastándose mi dinero en cócteles carísimos y hoteles con vistas al mar, sabiendo que yo estaba demasiado ocupado trabajando como para sospechar algo. Durante la pausa del almuerzo revisé su Instagram. Ni una sola publicación reciente. Era lista. Sabía que si la veía tomando una caña en la playa, tendría que rendir cuentas. Pero no sabía que yo ya lo sabía. Así que esperé. Los siguientes días se me hicieron eternos. Iba al trabajo, volvía a casa, apenas hablaba con Sofía. Estaba demasiado enfadado como para contarle nada sin ponerme aún peor. Ella notaba que algo pasaba. Pero yo no estaba listo para decirlo en voz alta. No todavía. Entonces, llegó el viernes por la noche. Recibí un mensaje de mi madre. Isabel, el vuelo de Lucía aterriza esta noche. Mañana cenamos todos juntos. Vente. Casi me reí. ¿De verdad pensaban que iba a hacer como si nada? ¿Que me iba a sentar a la mesa, sonreír y fingir? No contesté. Al día siguiente, fui por la tarde. Sin avisar. Quería ver la cara de Lucía cuando me viera allí, de pie. Aparqué fuera. Me quedé en el coche unos minutos, respirando hondo para no entrar y volcar la mesa del comedor. Entonces entré. Y allí estaba. Lucía, tumbada en el sofá, mirando el móvil como si no acabara de cometer la mayor estafa de su vida. Las uñas recién hechas. La piel bronceada. El pelo más claro, como si hubiera pasado horas bajo el sol. Y lo peor, se la veía feliz. De verdad feliz. Como alguien sin culpa. Sin remordimientos. Como alguien que se salió con la suya. Me vio de pie, en la entrada, y su sonrisa se ensanchó. ¿Qué tal? No le devolví la sonrisa. Crucé los brazos y la miré. Lucía parpadeó. Su sonrisa empezó a desvanecerse. ¿Qué pasa con esa cara? No respondí. Solo dejé que el silencio se estirara. Y entonces lo vi. El destello de incomodidad en sus ojos. Ella lo sabía. Sabía que yo lo sabía. Y en ese momento, las reglas del juego cambiaron. Debería haberlo imaginado, cómo sería esa cena. Las sonrisas fingidas, la charla forzada, el silencio cómplice. Como si nada hubiera pasado. Y aún así, me hervía la sangre. Lucía, allí sentada a la mesa, bronceada, sonriente, contando su viaje como si lo mereciera. Hablaba de las playas preciosas, los restaurantes increíbles, del crucero al atardecer que no podía perderse. Se reía diciendo que había gastado demasiado comprando, pero bueno. Solo se vive una vez, ¿no? Yo, mientras tanto, apretaba el tenedor con tanta fuerza que casi se dobló en mi mano. Esperé. Esperé algún signo de vergüenza. Un atisbo de culpa. Algún indicio de que entendía lo que había hecho,
que me había engañado para pagarle el alquiler mientras ella se iba de vacaciones al paraíso. Pero no. Nada. Así que hablé. Debió de estar bien, dije, con voz plana. Un viaje gratis a Canarias mientras yo te hacía una transferencia para el alquiler. La mesa quedó en silencio. Lucía apenas se inmutó. Ni se sonrojó. Ni se avergonzó. En vez de eso, suspiró, molesta. Como si yo fuera el que estaba estropeando el ambiente. Ay, Alejandro, no seas dramático, dijo, moviendo la mano con desgana. Solo fueron unas vacaciones. ¿Solo unas vacaciones? Murmuré, con la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. ¿Vacaciones que tomaste días después de decirme que no podías ni comprar comida? Lucía puso los ojos en blanco. Necesitaba un descanso, respondió, pinchando un trozo de pasta con el tenedor y llevándoselo a la boca sin prisa. Además, trabajas demasiado. A lo mejor si no te tomaras la vida tan en serio no estarías tan amargado. Parpadeé. Atónito. ¿Amargado? Antes de que pudiera decir nada, mi madre intervino. Cariño, Lucía todavía es joven. Tiene que vivir la vida. Tú ya tuviste tus momentos cuando tenías 20. ¿Por qué ella no puede? Solté una risa seca. ¿Mis momentos? ¿Te refieres a los años que pasé trabajando sin parar para no ahogarme en deudas? Mi padre, cansado, suspiró. Como si esta conversación fuera una molestia que yo había traído sin motivo. Mira, hijo, tampoco es para tanto. Lucía tiene razón. Trabajas demasiado. Quizás lo que pasa es que te molesta ver que ella disfruta de la vida sin matarse como tú. Y entonces, Lucía sonrió. Lenta. Con esa sonrisa arrogante que siempre ponía cuando ganaba algo. Sí, Alejandro, dijo con voz dulzona. A lo mejor está celoso. Y ahí, algo en mí se rompió. Los siguientes segundos fueron un borrón. No sé qué parte de mí tomó el control, pero cuando volví a ser consciente, tenía el cuenco de caldo caliente en las manos. Y lo vertí entero sobre su cara. El comedor estalló en un grito. Lucía chilló, tirando la silla hacia atrás con tanta violencia que casi la derribó. El caldo chorreaba por su pelo, empapando ese vestido carísimo de vacaciones que llevaba puesto. Se frotaba la cara como una loca, los ojos llenos de sorpresa y rabia. ¿Qué te pasa, Alejandro? Me puse de pie, empujando la silla hacia atrás con calma. Estoy harto, dije, con una voz tan tranquila que me dio miedo. Se acabó. No te pago más el alquiler. No financio más tu vida. No vuelvo a ser el imbécil del que todos se aprovechan. El rostro de Lucía se deformó de rabia. ¿Estás loco? No puedes dejarme tirada así. No tengo a dónde ir. Resoplé, sin poder contenerme. Pues haberlo pensado antes de mentirme. Y en ese instante, su expresión cambió. La furia se desvaneció. Apareció algo más. Pánico. Ella sabía que lo decía en serio. Espera, Alejandro. Dijo, acercándose a mí, el caldo aún goteando de sus manos. No lo decía en serio. Venga, tú siempre me ayudas. Eres mi hermano mayor. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Alejandro, por favor. Gritó, siguiéndome. Te lo devolveré. Lo juro. No me hagas esto. Ni siquiera giré la cabeza. Salí de la casa, subí al coche y me marché. Y por primera vez en años, sentí una libertad que no recordaba. Mirando atrás, no entiendo cómo tardé tanto en darme cuenta. Lucía nunca me respetó. Nunca me vio como a un hermano. Solo como a un cajero automático con piernas. Y mis padres, ellos jamás se preocuparon por lo que me costaba todo. Mientras Lucía tuviera lo que quería, yo solo tenía que seguir sacrificándome. Y lo peor era que de verdad pensaban que yo iba a seguir haciéndolo. Que me iba a quedar ahí sentado, sonriendo, como siempre. Pero aquella noche, mientras conducía, lo supe. Se había terminado. Esa noche apenas dormí. No porque me arrepintiera. No lo hacía. Sino porque el móvil no paró de sonar.
Cuando el cielo pasó de negro a gris, ya tenía 67 llamadas perdidas, 43 mensajes de Lucía y una avalancha de notas de voz de mis padres. Parecía una especie de ataque coordinado. Una emergencia familiar en toda regla. ¿El motivo? Que, por primera vez en mi vida, había dicho que no. Los mensajes de Lucía empezaron con rabia. «Estás loco, ¿cómo se te ocurre avergonzarme delante de mamá y papá? ¿Qué te pasa? Has arruinado mi vida». Y cuando vio que no contestaba, llegó el chantaje emocional. «No puedo creer que mi propio hermano me haga esto. No tengo a nadie más. Me estás dejando en la calle, Alejandro. Por favor, solo háblame. Haré lo que tú digas». Estaba agotado, mirando el teléfono sin ganas. Pero no respondí. Y justo cuando iba a silenciarlo por completo, me saltó una notificación de Bizum. Lucía solicita 1.200 euros. Concepto, alquiler. No seas egoísta. Solté una carcajada seca, sin rastro de humor. Después de todo lo que había pasado, después de haberle tirado un caldo hirviendo en la cara y haberle dicho que se acabó, aún creía que iba a ceder. Luego llegaron los audios de voz. La voz de mi madre llenó el salón, impregnada de decepción. No hacia Lucía, sino hacia mí. Alejandro, cariño. Sé que estás dolido, pero esto ya es demasiado. Tu hermana cometió un error, pero sigue siendo familia. Solo fue un viaje. No hizo nada malo. Por favor, no le hagas esto. Tú sabes que ella no es tan fuerte como tú. Esa última frase me hizo estremecer. No es tan fuerte como tú. Lo habían repetido desde que éramos niños. Lucía necesitaba ayuda extra. Lucía no soportaba la presión. Lucía no había nacido para el trabajo duro. Y por eso, ella flotaba por la vida sin esfuerzo, mientras yo me partía el alma. Pero ahora que me había salido del juego, ahora que dejé de cubrirle todo, el problema era yo. Seguí mirando el móvil, agotado, cuando sonó otra llamada. Número desconocido. Dudé. Estuve a punto de no contestar. Pero algo me dijo que debía hacerlo. Al otro lado, la voz de un hombre. «Hola. ¿Es Alejandro?» Fruncí el ceño. ¿Quién habla? Soy Javier, el casero de Lucía. Me enderecé en el sofá. ¿El casero? Sí, perdona que te moleste. Me pasó tu número su hermana. Me dijo que tú te encargas de pagar el piso. Y bueno, el alquiler de este mes aún no ha llegado. Ella dijo que lo estabas por enviar, pero ya estamos fuera de plazo, y quería consultarlo antes de iniciar el procedimiento de desahucio. Me quedé mudo. No podía creer lo que escuchaba. Lucía le había dicho que yo aún iba a pagarle el alquiler. Incluso después de todo lo ocurrido. Aún confiaba en que iba a ceder. Respiré hondo para mantener la calma. No sé qué le habrá dicho, pero yo ya no pago más su alquiler. Ahora es su responsabilidad. Hubo un silencio largo. Luego, Javier soltó un silbido bajo. Vaya. Va a perder el piso. Casi le digo no es mi problema, pero no hizo falta. Porque ya no lo era. Gracias por avisar, dije, y colgué. Durante unos segundos me quedé sentado, mirando la pared, con la mente a 1000 por hora. Y entonces, uno por uno, empecé a bloquear todos los contactos en mi móvil, Lucía, mamá, papá, todos. El zumbido constante del teléfono desapareció. Al fin. Debí imaginar que no se detendrían tan fácilmente. Lucía nunca había enfrentado consecuencias en su vida. Mis padres jamás asumieron responsabilidades por ella. Y ahora que yo me había bajado del carro, intentaban cargarme con todo de nuevo. Pero eso ya no era mi problema. Como no podían hablar conmigo, pasaron al siguiente paso, Sofía. Primero empezaron con llamadas. Luego, mensajes. Y una tarde, mientras yo trabajaba, se presentaron en nuestro piso. Sofía me lo contó durante la cena. Estaba inquieta, pero no sorprendida. No estaban enfadados ni nada, me dijo, removiendo el arroz en el plato. De hecho, actuaban como si todo fuera normal. Como si simplemente hubieran venido a saludar.
Levantó la mirada y añadió. Pero estaba claro por qué vinieron. No hacía falta preguntar. Lo sabía. Querían que te hiciera entrar en razón, continuó ella. Tu madre dijo que siempre habías sido el responsable, y que por eso no podías dejar que Lucía arruinara su vida por un malentendido. Me eché a reír. No por gracia. Por lo absurdo. ¿Malentendido? Resoplé. Lucía me mintió durante meses y se fundió mi dinero en un viaje. ¿Qué parte no entendieron? Sofía suspiró. Les dije que tú habías terminado. Que eso era entre vosotros y que yo no iba a meterme. Asentí, aliviado. Se quedaron un momento, sin saber qué decir, añadió. Y luego tu madre preguntó cómo iba a pagar Lucía ahora el alquiler. ¿Y qué les dijiste? Pregunté, alzando una ceja. Sofía sonrió con picardía. Le dije, eso suena a problema de Lucía. Y le cerré la puerta. Por primera vez en días, solté una carcajada de verdad. De esas que se sienten en el pecho. Pero mis padres no se detuvieron. Las llamadas al móvil de Sofía aumentaron. Ella dejó de responder, pero comenzaron a dejar mensajes de voz. En todos, hablaban de mí como si fuera un monstruo sin corazón, solo por haber puesto límites. Un día, mientras estaba en el trabajo, Sofía me escribió. Tus padres acaban de llamar. Tienes que escuchar esto cuando llegues a casa. Cuando volví, puso el altavoz y reprodujo el mensaje. La voz de mi madre sonaba cargada de frustración. Sofía, no sé qué le pasa a Alejandro, pero esto ya es cruel. Siempre le enseñamos a ser responsable, y ahora se ha vuelto un egoísta. Desde que dejó de pagar por Lucía, hemos tenido que hacer frente nosotros, y ahora tenemos que buscar trabajo. ¿Te imaginas lo humillante que es eso? Luego, la voz de mi padre, amarga y cortante. A Alejandro ya no le importa la familia. Es un egoísta. Nos hace sufrir porque está enfadado. Tienes que hablar con él antes de que destruya todo. Sofía pausó el mensaje y me miró. Yo no dije nada. Solo cogí mi móvil, abrí su lista de contactos y bloqueé sus números también en su teléfono. Ella no dijo una palabra. Y fue entonces cuando lo entendí. Ya no estaba enfadado. Ya no estaba herido. Ya no me sentía culpable. Simplemente, me daba igual. Lucía ahora era problema de ellos. Ellos tendrían que pagarle el alquiler. Ellos tendrían que aguantar sus caprichos. Y lo odiaban. Siempre les encantó repetir que la familia se ayuda. Hasta que les tocó a ellos hacerlo. Y ahora, ya ni siquiera me hablaban. Y eso estaba bien. Porque, desde ese momento, dejaron de ser mi familia. Pasaron un par de semanas desde que corté todo contacto con mis padres y con Lucía. Y durante un tiempo, hubo silencio. Sin mensajes. Sin llamadas. Nada. Pensé que, por fin, lo habían entendido. Que habían aceptado que yo había terminado con todo. Pero debía haberlo imaginado. En vez de molestarme directamente, empezaron a hablar con nuestros familiares lejanos. Al principio fueron comentarios pasivo-agresivos, que yo había cambiado, que me había alejado de la familia, que los había abandonado. Y luego, como era de esperarse, fue a peor. Al parecer, le contaron a toda la familia que yo había echado a Lucía a la calle sin motivo. Que era un egoísta, un avaro, un narcisista. Que me negaba a ayudar a mi pobre hermanita a pesar de que me iba muy bien económicamente. Incluso se inventaron una historia absurda, que obligué a mi padre a buscar trabajo por puro rencor. Y lo peor fue que algunos familiares lo creyeron. Empecé a recibir mensajes de primos con los que no hablaba desde hacía años, preguntando por qué estaba castigando a Lucía. ¿Por qué estaba siendo tan duro con mis padres, cuando siempre habían estado ahí para mí? Ahí fue cuando se me agotó la paciencia. No iba a quedarme sentado viendo cómo reescribían la historia solo porque ya no podían manipularme. Así que hice lo que nunca imaginaron. Fui a casa de mis padres. No les avisé. No toqué el timbre. Solo entré directamente en el salón. Y allí estaban. Sentados con mis tíos, probablemente en mitad de una de sus historias sobre lo terrible que soy como hijo.
Cuando me vieron, la cara de mi madre se puso pálida. Mi padre tenía el gesto congelado, como si hubiera mordido un limón. ¿Y Lucía? Lucía simplemente me fulminó con la mirada. Como si mi simple existencia fuera una amenaza para su mundo perfecto. No grité. No perdí los estribos. Solo crucé los brazos y hablé con calma. Si escucho una palabra más contra mí de alguno de vosotros, voy a contarle a toda la familia el verdadero motivo por el que os marchasteis de Sevilla. Silencio. Silencio absoluto. El rostro de Lucía se desplomó. Mi madre abrió la boca para replicar, pero la cerró enseguida. Y mi padre, directamente bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Déjame darte algo de contexto. Mi familia vivía en Sevilla antes de mudarse a Madrid, hace años. La historia oficial era que a mi padre le ofrecieron un mejor trabajo y querían empezar de cero. Pero eso era mentira. La verdad es que mi padre había sido pillado malversando dinero en su empresa. No llegó a ser arrestado, pero lo despidieron en silencio. La empresa le dio dos opciones, marcharse de Andalucía o presentar cargos. Yo era adolescente cuando ocurrió, y mis padres me juraron que nunca dijera nada. No querían que nadie de la familia se enterara. Querían evitar el juicio social. Y durante años, guardé ese secreto. Por lealtad. Por vergüenza. Por familia. Pero ahora que intentaban destrozar mi reputación solo porque ya no podían sangrarme, ya no estaba dispuesto a callar. Así que les miré uno por uno, dejé claro que no estaba bromeando, y me fui sin decir otra palabra. Desde entonces, no he vuelto a saber de ellos. Y no los echo de menos. Han pasado unas semanas desde que todo terminó. Y la calma que siento ahora no tiene precio. No hay mensajes. No hay llamadas. No hay mentiras. Solo silencio. Pero sé que la historia aún corre entre mis tíos, primos y conocidos. Muchos no saben qué creer. Otros directamente me ven como el malo de la película. ¿Y sabes qué? Me da igual. Porque por primera vez en mi vida, no soy el hermano responsable, ni el salvador de nadie, ni el hijo ejemplar que tapa los errores de los demás. Soy simplemente un hombre que decidió decir basta. Lucía ya no es mi problema. Y mis padres, ellos cosechan lo que sembraron. Si ayudar significa destruirme para que otros vivan cómodos, entonces no quiero ser el que ayuda nunca más. Y si ser libre significa quedarme solo, entonces bienvenido sea el silencio. Porque, por fin, me pertenece a mí.